Automatización del techo y paredes retráctiles, creando las mejores condiciones posibles de producción mediante la combinación de la fisiología de la planta, naturaleza, protección y el sensor de la temperatura de la placa negra. En este video aprenderás cómo el control estratégico de un invernadero de techo retráctil ayuda a lograr los mejores resultados mientras previene los problemas que los productores experimentan tanto en campo abierto, invernaderos convencionales, macrotúneles y cazasombras. En el video previo nosotros identificamos 14 factores críticos del clima que las plantas y a las respuestas a los fundamentos del manejo del cultivo en techo retráctil y el control estratégico de los techos, los cuales ahora resumiremos. La temperatura de la planta es más importante que la temperatura del aire. La luz solar directa puede incrementar la temperatura de las hojas, frutos y suelo, y más rápidamente que la temperatura del aire. La placa negra instalada fuera en la estación meteorológica da más medidas precisas de la temperatura o la cantidad de calor disponible para las plantas si los techos son retráctiles, ya que la temperatura de la placa negra incrementa cuando está soleado y disminuye cuando está nublado o con viento. La temperatura de la placa negra nos da indicadores importantes de cómo las frutas expuestas a la temperatura del suelo vienen si estos fueron dejados en una condición expuesta. Mientras que la luz, temperatura del aire y la humedad son los factores climáticos alrededor de la planta, necesitamos pensar como una planta para tratar de entender cómo ésta responde a la cantidad de agua que está perdiendo. Midiendo la humedad relativa solamente no podemos predecir la cantidad de agua que pierde la planta, porque la velocidad de transpiración es afectada también por la luz directa del sol, temperatura del aire, viento y humedad relativa. La cantidad que las plantas pierden agua puede ser ya sea baja, óptima o excesiva. Es exactamente igual al flujo sanguíneo de nuestro cuerpo. Retraer el techo cuando las temperaturas externas aumenten los 17 grados centígrados ayuda a exponer a las plantas a periodos de alta transpiración y cerrando el techo un 90% cuando la temperatura externa excede los 28 grados centígrados. La baja transpiración logra tener altas producciones, combinando con una buena calidad de la fruta y las plantas fuertes mecanismos naturales de defensa. Esta estrategia tiene beneficios adicionales incrementando la luz y el CO2 disponible cuando la temperatura exterior es de 17 y 28 grados centígrados. Cuando las plantas están expuestas a condiciones exteriores cálidas y secas por un periodo largo, las hojas pierden agua rápidamente, por lo que las raíces pueden reemplazar el agua perdida, causando que la planta se deshidrate o experimente un extremoso estrés hídrico. Un excesivo estrés hídrico hace que los estomas se cierren y se detenga la fotosíntesis, y si la planta se mantiene deshidratada por un extenso periodo de tiempo, la producción y calidad puede bajar. El sensor de la placa negra de la temperatura de la estación meteorológica es un pronosticador para cuando la radiación del sol directa y la temperatura del aire cause a las plantas un sobrecalentamiento y pierda bastante agua. Cuando las plantas están en producción en un ambiente protegido y la cantidad de agua perdida y el resultado de un estrés hídrico es frecuentemente muy bajo, provoca deficiencias nutricionales, abortos, excesivo crecimiento vegetativo y una reducción en el mecanismo de defensa natural de las plantas. Si la planta está creciendo muy vegetativa, entonces es mejor incrementar la velocidad de transpiración para incrementar el estrés hídrico, donde la alta transpiración también nos ayudará a mejorar el consumo y distribución de los nutrientes. Un tradicional enfoque para incrementar la conductividad eléctrica es reducir la disponibilidad de agua con nutrientes aportados, por lo tanto se incrementan los riesgos por deficiencias nutricionales y desórdenes como la pudrición apical. Cuando la temperatura de la planta es de menos 17 grados centígrados, la velocidad de crecimiento de la planta es baja debido al frío. Pero cuando la temperatura exterior es de 25 a 35 grados y está nublado, la temperatura de la planta no es excesiva y estas aumentan, usualmente no pierden grandes cantidades de agua. Cuando la temperatura exterior es de 28 grados centígrados y está soleado, la temperatura de la planta aumenta y también puede perder mucha agua. La difusión de la luz solar es
es buena en días soleados, calientes, porque la luz difusa previene la transpiración excesiva en el punto de crecimiento y asegura que las hojas reciban luz. Ahora detallaremos los sensores y estrategias de control para los invernaderos de techo retráctil automatizados y cómo nos ayudarán en la optimización de la luz, temperatura de la planta, pérdida de agua, asimilación de nutrientes y balance de la planta. Ayuda a prevenir enfermedades foliares, ataque a insectos, protección de cultivos debido a las pérdidas por lluvia, el viento, el granizo y el frío. La primera cosa que hay que entender es la estrategia de control de los techos retráctiles. Está basada en la fisiología de cómo programar el techo cuándo cerrar, no cuándo abrir. Si está muy frío, muy caliente, demasiado mojado, demasiado viento o si hay riesgo de granizo, entonces el techo automáticamente lo hará. Si ninguna de estas condiciones existe, entonces el techo estará retraído para que las plantas se beneficien de las condiciones naturales externas. Esto es 100% opuesto a los controladores de los invernaderos convencionales, los cuales están típicamente programados cuando abren las ventanas basadas en la temperatura del aire de adentro y los niveles de humedad. Determinar cuándo está muy frío o muy caliente por las plantas y están expuestas a las condiciones externas, el controlador debe monitorear el sensor de la placa negra, el cual está instalado sobre la estación meteorológica. La temperatura de la placa negra no estará basada en la posición del techo, ya que este se instalará sobre el techo y no dentro del invernadero, como los sensores convencionales de temperatura. La temperatura en la placa negra cambia en base a los cambios de los niveles de luz del exterior, temperatura del aire y vientos, los cuales proveen una buena estimación de la cantidad de calor o pérdidas de calor disponibles para la planta si el techo es retráctil y la luz solar es capaz de dar directamente en las plantas. Para darte una idea de las diferencias entre las temperaturas del aire y la temperatura de la placa negra, la siguiente gráfica está en Ontario en la estación meteorológica y un sensor convencional de la temperatura del aire puesto dentro del invernadero de techo retráctil. La línea verde en esta gráfica es la temperatura del aire dentro del invernadero de techo retráctil. Lo mismo lo que cada controlador de otro invernadero debería medir. La línea negra es la temperatura de la placa negra fuera de la estación meteorológica. El día 1 puedo ver que la temperatura de la placa negra y la temperatura del aire de afuera estaban ambas alrededor de los 13 grados centígrados. Esto nos dice que un día nublado, ya que no había radiación que incremente la temperatura de la placa negra comparado con la temperatura del aire. Sin embargo, en la mañana del día 2, la temperatura de la placa negra estaba aproximadamente a 31 grados centígrados, cuando la temperatura del aire es de solamente 22 grados, lo que significa que es una clara oportunidad para incrementar la temperatura de la planta a 9 grados centígrados. Si nosotros retraemos el techo para que entre la luz solar directamente sobre las plantas. Ahora miraremos las gráficas de las temperaturas del 8 al 10 de marzo en Culiacán, México. Podemos ver que en el día 2 la temperatura del aire es de solamente 30 grados centígrados y el mediodía, pero ahora la temperatura de la placa negra es de casi 45 grados centígrados. Significa que son 15 grados centígrados de calor adicional disponibles si el sol fuera capaz de entrar directamente sobre las plantas. Cuando la temperatura de la placa negra es de 45 grados centígrados, entonces la temperatura de las hojas, frutas y el suelo empezará a acercarse a los 45 grados centígrados. Si el techo fue dejado en posición retraído y las plantas podrían experimentar una excesiva pérdida de agua y estrés hídrico al extremo, ataque de insectos y la fruta sufrirá quemadura de sol. Ahora conoceremos cómo el sensor de la placa negra es el mejor vaticinador de la temperatura de la planta. Vamos a ver la estrategia de control para el techo retráctil. La estrategia de control de techo retráctil a 4 ambientes, de modo que más están realmente familiarizados con un invernadero protege a las plantas del frío, la lluvia y el granizo. Una barrera de viento expone a la planta directamente a la radiación solar y a niveles bajos de humedad, mientras que previene de vientos fríos. En campo abierto se puede tomar ventaja de los beneficios de las condiciones naturales externas. Y en una casa sombra o casa fresca reduce temperatura.
La siguiente gráfica es un ejemplo de cómo la estrategia de control trabaja para los techos y las paredes cuando el control está basado en la temperatura externa de la placa negra. Cuando la temperatura de la placa negra incrementa, el porcentaje de que el techo o la pared retraída puede cambiar para crear un diferente ambiente. Detén el video y estudia la gráfica y después continúas. Cuando las temperaturas exteriores de la placa negra está por debajo de 17 grados centígrados por 5 minutos, el techo y las paredes deben cerrarse para crear un ambiente invernadero para ayudar a mantener a las plantas templadas. Cuando la temperatura exterior de la placa negra excede los 20 grados centígrados por 15 minutos, entonces los techos deben automáticamente retraerse al 100% y las paredes deben de estar cerradas para crear una barrera contra el viento. El techo retráctil debe permitir la entrada directa del sol para calentar las hojas, y con la combinación en la reducción de humedad de hojas rápidamente se secarán, ayudando a incrementar la velocidad de transpiración y prevenir la germinación de esporas de hongos. Con la combinación de mucha luz, altos niveles de CO2 y la temperatura cálida de la planta ayudará a incrementar la velocidad de la fotosíntesis. Cuando el sensor de la placa negra exterior se calienta y excede los 23 grados centígrados por 15 minutos, las paredes deben retraerse automáticamente para crear un ambiente de campo abierto, por lo que se incrementa el viento para ayudar a aumentar la velocidad de pérdida de agua. Cuando el sensor de la placa negra excede los 28 grados centígrados por 10 minutos, entonces la temperatura de la planta y la velocidad de pérdida de agua aumentará en exceso, por lo que los techos deberán automáticamente cerrarse hasta un 15% para crear un ambiente de cazasombra o de enfriamiento, para difundir la luz entrante y reducir la temperatura de las hojas y frutas mientras permite la ventilación. Hasta qué punto cerrar el techo dependerá de los niveles de humedad dentro, ya que los niveles de humedad deberán estar idealmente en el 55% al mediodía para las plantas. El escenario final es el incremento de la humedad cuando el sensor de la placa negra excede los 28 grados centígrados por 10 minutos y la humedad desciende por debajo del 50%. Cuando esta condición ocurre, entonces las plantas tienen el riesgo de perder demasiada agua. Consecuentemente, si la planta de tomates están en su plena madurez, entonces los techos deberán retraerse más del 7%. Y las paredes deberán de cerrarse completamente para ayudar a retener el agua que se ha perdido por las plantas. Alternativamente, si las plantas son pequeñas o la humedad dentro es del 20 al 40%, un sistema de nebulización o neblina deberá de ser activado para ayudar a aumentar los niveles de humedad en el interior. Las plantas en un invernadero de techo retráctil con frecuencia pueden tolerar temperaturas del aire de 35 a 45 grados centígrados, siempre que los niveles de humedad sean menos del 50%, para asegurar que las plantas estén en condiciones de continuar transpirando todo el día. El usuario puede cambiar la temperatura en un punto fijo, retraer los tiempos y los tiempos de espera para personalizar el control del techo y la pared. Para prevenir daños a los cultivos por climas extremos, la estación experimental también tiene los siguientes sensores adicionales: un sensor de lluvia, un sensor de presión barométrica, un sensor de viento. El sensor de lluvia puede programar automáticamente para cerrar o retraer el techo durante la lluvia. El sensor de la presión barométrica se puede programar automáticamente para cerrar el techo en algún porcentaje cuando la presión barométrica crea, ya que es una rápida caída en la presión, es frecuente un aviso que viene una tormenta fuerte o granizo. El sensor del viento tiene dos etapas, una para la protección del cultivo y otra para la protección de la estructura. Para la etapa de protección del cultivo, el techo y las paredes pueden individualmente ser programadas para cerrar un porcentaje definido y para proteger a las plantas del daño por viento. Por ejemplo, cerrar la pared del este un 80% si los vientos exceden los 20 km por hora. Para la protección de estructuras, el usuario puede programar cuando el techo y las paredes deberían de atraerse por si el viento es fuerte. Esto por el diseño de la carga del invernadero, al igual que durante un huracán o un ciclón. En resumen, la estrategia y el control del techo retráctil nos ayudará a conseguir
producir cultivos satisfactorios cuando los precios son buenos, para incorporar lo mejor de la naturaleza, una barrera de viento, una casa sombra, un invernadero en los protocolos del mejor del cultivo. La facilidad para la manipulación, tanto la temperatura de las plantas como la cantidad de agua perdida, reduce los costos de operación y la complejidad para crear la siguiente generación del sistema de producción de cultivos para climas calientes y templados.